Amén. En este tiempo hemos estado hablando sobre los sueños, sobre el no limitarnos en soñar, el saber que tenemos derecho legal en soñar en Dios, que tú y yo hemos sido diseñados de parte de Dios para soñar, para tener sueños conformes a la voluntad de Dios. Aún en la naturaleza de aquel que esté distante de Dios, también tiene la libertad de soñar. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos como seres humanos, esa es la gran diferencia que nos marca frente a los otros seres vivos, es que tenemos una capacidad de soñar. Tú y yo podemos soñar. Y ya está la tercera sección. En la primera, donde Felipe aún nos invitaba cuando predicaba sobre esa libertad de soñar, que pateáramos al diablo, que no permitamos que el diablo venga a restringirnos en nuestros sueños, que no permitamos que el diablo estropee nuestros sueños, que no permitamos que el diablo robe nuestros sueños, ¿verdad? La dimensión de poder soñar nos llevará a vivir aquellas cosas que estamos contemplando. Pero quiero que por un momento hagamos un alto y definamos que los sueños son pensamientos. Los sueños son pensamientos. Y una de las cosas que nosotros necesitamos tener cuidado es a dónde nos va a dirigir nuestros sueños, nuestros pensamientos. Los pensamientos nos llevan a un camino y este trasciende para establecer nuestro destino. Eso es lo que hacen nuestros pensamientos. ¿Sabes que aquella persona que conoce de Dios y aún entra en esos momentos desacertados, en caer en pecado? ¿Sabes que uno no cae en pecado por casualidad? Es aquellos pensamientos que se han concebido, aquellos pensamientos que se han contemplado, aquellos pensamientos que se han consentido y que finalmente se evidencian a la luz de caer uno en esas situaciones desastrosas que nos apartan de Dios. La naturaleza de la vida es que nosotros permanentemente estamos en un incubar de pensamientos. Hay una dimensión en nosotros, esa capacidad de pensar, de tener pensamientos de una forma continua. Y en esta noche yo quiero que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo nuestros sueños son dimensionados en la voluntad de Dios. Así he titulado la enseñanza en esta noche. Cómo nuestro sueño es dimensionado en la voluntad de Dios. Y para hacerme entender un poco más, quiero decirte que pues en la Biblia todos los hombres y mujeres que están aquí citados, pues tuvieron sueños, pensamientos de Dios. Nosotros podemos ver la vida de José. José, aquel joven que se caracterizaba por soñar, por tener diferentes pensamientos y pensamientos de Dios, y que en algún momento causó esto un efecto de burla por su familia, aún hasta lo llevó a una condición de ser discriminado por su casa, aún por su papá, por sus hermanos, hasta el punto de ser desechado por pensar en las cosas de Dios. Pero sabes, este joven le fue dado un pensamiento de parte de Dios a la edad de 17 años, más o menos aproximadamente. Pero ese pensamiento que tuvo de parte de Dios solo llegó a establecerse en la dimensión real pasado 13 años. 13 años donde tuvo dificultad, 13 años donde fue desterrado, 13 años donde vivió diferentes circunstancias, estuvo en una cisterna, 13 años donde vivió también estar distante de su familia, 13 años donde también contempló esa experiencia de ser vendido, 13 años donde tuvo que estar en casa de aquella persona que lo compró, y después también pudo vivir esa situación de estar encarcelados. Pero a pesar de todas esas circunstancias, un hombre que creyó en el pensamiento que Dios estableció en su corazón, en su mente, y pasado 13 años
este se hizo realidad. ¿Sabes? Que una de las cosas que necesitamos, hay tres cosas que necesitamos entender. Uno de ellos es el objetivo, la razón por la cual yo existo. ¿Estoy haciendo entender? Necesito entender cuál es el objetivo en nuestra existencia, porque nuestra existencia nos define el destino que nos trazamos en la vida. ¿Cuál es el destino que me estoy trazando a causa de pensamientos, de sueños, de cosas que se establecen en mi vida y que define una línea, un camino, un destino donde yo quiero llegar? Cada uno voluntariamente contemplamos una serie de sueños, de pensamientos que estamos construyendo y que a través de ellos empezamos nosotros a caminar en esa conquista, en ese alcance de las cosas que hemos establecido. Saber cuál es nuestra existencia. José conoció cuál fue su existencia, para qué vino a esta tierra. Él sabía de antemano que iba a ser gobernador sobre la tierra. Él sabía de antemano que aún iba a ser puesto en una posición de privilegio, de legislar, de gobernar. Y eso, a pesar de que, como anticipadamente lo mencioné, causó diferentes situaciones, adversidades en él, pero le creyó a Dios. ¿Qué tan dispuesto estás tú de creerle a Dios? ¿Qué tan dispuesto estás tú de caminar tras lo que Dios te plantea? Pero también tenemos la referencia de David, otro joven que Dios dimensionó su caminar, lo que iba a pasar con él. Él tenía claridad de lo que él iba a hacer en Dios. Inicialmente se desarrolló desde muy corta edad a ser un pastor de ovejas. Y le iba muy bien cuidando ovejas. Cuando el profeta buscó a aquella persona que iba a reemplazar, el que iba a ser asignado de parte de Dios como rey sobre Israel, el papá de David contemplaba en su corazón, tenía la idea que quizás era alguno de sus hijos diferente a él. Pero la determinación de Dios es que ya había establecido de antemano que David fuera el rey de Israel. Y eso se lo manifestó. David estaba pastoreando las ovejas, estaba haciendo otra cosa diferente. Pero llegó un momento donde vino una oportunidad de ver el panorama de la intención de Dios sobre él. ¿Sabes qué? En algún momento Dios va a venir a tu encuentro para mostrarte el panorama de lo que Él quiere para ti. ¿A quién le ha pasado eso? Si no te ha pasado, espéralo, porque eso sucederá a aquellos que buscan a Dios. Eso le sucede. Y David no solamente tenía una capacidad de pastorear ovejas, quizás en algún momento, pues porque lo hacía muy bien, empezó a contemplar pensamientos de ser un buen pastor y cada día tener más ovejas, tener más ganado y tener una buena administración de aquel ganado que había adquirido, qué sé yo. Pero Dios lo sorprendió. Aún no solamente tenía una capacidad de administrar bien el ganado, de pastorear, de cuidar bien las ovejas de su casa, de su familia. De hecho, lo hacía tan bien que su papá le había confiado ese trabajo, ese oficio. Pero no solamente eso hacía David. Vemos nosotros también en la Biblia que David tenía una capacidad y era muy virtuoso en tocar un instrumento. Eso lo llevó aún a estar delante del rey. Y te quiero decir, porque muchas veces nosotros nos dimensionamos en las cosas que hacemos muy bien, en pensar que quizás por ahí es la ruta, que ese es el ejercicio, el panorama de las cosas sorprendentes de lo que yo debo desarrollar y establezco mis objetivos. Muchas capacidades se han establecido sobre nosotros.
Tú tienes muchas capacidades. Aquí yo veo personas que tienen capacidad para tocar un instrumento. Aquí tienen personas capacidad para cantar. Aquí hay personas que tienen la capacidad para danzar. Aquí hay personas que tienen capacidad para el dibujo. Quizás aquí hay personas que tienen una capacidad para las matemáticas. Aquí hay personas que tienen capacidad para hacer cosas para la medicina. Aquí hay personas que tienen diversas capacidades. Aquí hay personas que tienen capacidad para el trabajo social. Pero una de las cosas que necesitamos entender es que, bien, aquellas capacidades, pero ¿cuál es el objetivo, la razón de ser de tu vida en Dios? David, por un instante quizás se mencionó estar en la mejor banda del mundo. Y pues, como era cristiano, yo creo que él anhelaba estar en Hillsong. En serio. O quizás construir una banda, empezar a llamar a aquellos músicos, amigos, para organizar una gran banda y levantar unas letras y unas canciones maravillosas, sublimes, que tocaran el corazón de Dios y que fuese un instrumento no solamente de Dios para los hombres, sino también esa conexión de los hombres ante Dios para levantar adoración. Pero una cosa sucedió sobre David. David no solamente no estaba diseñado, su destino como tal no era ser músico. Su destino no era ser un pastor de ovejas. El destino que Dios tenía contemplado para él es ser el rey de Israel. No sé si me estoy haciendo entender. Quizás a veces nos creemos que porque tengo la capacidad de profetizar es porque simplemente Dios quiere que yo sea un profeta. O porque tengo la capacidad de predicar, entonces sea un orador. Necesitamos ir más allá y saber cómo va a ser mi destino, cómo se establece mi objetivo primordial, cómo se traza esa línea, ese camino de ese gran logro de lo que yo debo alcanzar de parte de Dios. Necesitamos interesarnos en entender cuál es la dimensión de Dios para ti y para mí. Si tú eres uno de los que te interesa caminar y buscar a Dios, y sobre todo quieres contemplar el pensamiento y el camino de Dios. ¿Me están copiando? El profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién lo dice? Dios. Mis pensamientos ni mis caminos son nuestros pensamientos ni nuestros caminos. Y aún nos da la razón el por qué. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí podemos introducirnos a la dimensión que yo puedo simplemente contemplar unos pensamientos, establecer un camino y no consultar ni alinearme al pensamiento ni al camino de Dios. Yo tengo esa libertad como ser humano. Muchos hombres en la cotidianidad han establecido pensamientos, han establecido caminos, han determinado qué quieren ser, qué quieren alcanzar, cuál es el objetivo de su vida aquí en la tierra. Aún nos expresaba Felipe, donde podemos nosotros con facilidad entender cuáles son los hombres, los 100 hombres más exitosos de la tierra. Pero eso no significa que sean personas que están contemplando o son exitosos porque alinearon su pensamiento, su camino al de Dios. ¿Me explico? Aquí hay dos facetas. Tú tienes la libertad de establecer un pensamiento y un camino para definir cuál va a ser tu destino. Nuestros pensamientos siempre nos van a llevar a un lugar. Siempre nuestros pensamientos nos llevarán a un lugar. Lo que tú piensas de antemano, empieces a contemplar a dónde vas a llegar. Lo que de continuo viene a tu mente, aquellas cosas que tú empiezas a contemplar, esas cosas son las que sucederán. En ellas tú estarás involucrado.
Y en ese ejercicio, saber que Dios nos anima, tenemos también la oportunidad de alinear mi pensamiento y mi camino al pensamiento y al camino de Dios. Tengo esa opción. Y porque hay el beneficio, son más grandes los pensamientos y los caminos de Él. Son más grandes. Dios me ha dado la capacidad de tener pensamientos, de soñar. Dios me ha dado esa capacidad de introducirme y establecerme en mi destino. Pero es mucho más fácil y más placentero y mejor cuando me alineo a Él. ¿Estamos? Jesús como hombre, Él entendió cuál era su objetivo de estar aquí en la tierra. Él entendió cuál fue su objetivo. Y tenía claramente en su mente, en su corazón, que Él estaba aquí con la única determinación de ser el Salvador del mundo. Y en eso caminó. Te he dado 3 referencias. ¿Y sabes por qué? Porque a veces pensamos que la vida está contemplada simplemente en un placer de muchos años. La vida en Dios está contemplada en el destino y el objetivo que tú te has establecido. Para nosotros es un contraste de ver cómo mueren niños, cómo mueren jóvenes, cómo mueren personas jóvenes, y aún hasta confrontamos a Dios. Pero en la dimensión de Él no son las muchas edades o las cortas edades, sino el propósito por el cual tú has establecido tu destino aquí en la tierra. Jesús solamente vivió 33 años. Jesús. ¿Y sabes cuál fue su expresión? Todo está consumado. Lo que quiero plantearte es que sí es importante saber que nuestra vida debe estar definida en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser de tu vida? ¿Cuál es la razón de ser? Número 1. Vayamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquel que se define en alinear su pensamiento y su camino al pensamiento y al camino de Dios. Este es el panorama que vislumbra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que alinea su pensamiento y su camino en Dios para trazarse un destino, sabe que Dios estará de continuo para perfeccionarnos, que Él no nos desamparará, que siempre tendremos ayuda, favor de parte de Dios, que siempre habrá el panorama, la claridad de lo que nosotros debemos, en lo que debemos inducirnos, que no estaremos a tientas, a ciegas, como tropezando con las cosas, simplemente como creer que es un asunto de suerte. Tuve la fortuna de encontrar el camino. Esa no es la dimensión de la vida. Es saber que por cuanto si tengo claridad de mi objetivo, de mi destino, que debe ser trazado en mí, que debo establecer en mi vida, estaré persuadido permanentemente entenderé que Dios estará obrando en mí, que Dios permanentemente estará añadiendo lo que necesito, que todas las cosas se establecerán en el tiempo perfecto de Dios, que nada es casualidad, que todas las cosas nos ayudarán a bien. Ese es el entendimiento. Pero también otra cosa que necesitamos entender, hemos hablado del objetivo, lo otro tiene que ver con el deseo. El deseo. 3 cosas quiero hablarte en esta noche. 1 es el objetivo, nuestra razón de ser, ¿por qué existimos? Número 2, entender lo que nosotros deseamos, saber qué necesitamos desear. El deseo no es más que el motor de los objetivos, lo que mueve nuestro corazón.
Cuando tú deseas, pues es como un impulso, eso quieres alcanzar. Cuando tú anhelas, es una cosa muy particular en nuestro interior. Se alinea todas las cosas, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, todo. Cuando deseo. Y sabes, veamos algo que pasó en David. En esa claridad, después de que se establece el objetivo, otra de las cosas que se provocará es el deseo. Veamos Salmos capítulo 38. Los Salmos capítulo 138. 138. ¿Ya llegaste? Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Ven ustedes cuál era el deseo de David? ¿Cuál era el deseo de David? ¿Cuál era el deseo de David? ¿Ah? Que se cumpliera el propósito de Dios en él, ¿cierto? Pero cuando él determina ya en esa dimensión de aceptar, es porque hubo una evidencia previa. Él conocía cuál era el panorama de Dios, él conocía cuál es la intención de Dios. Pero en esta expresión nos menciona que ya hay un alineamiento, ya hay una aceptación de parte de David. David quiere lo que Dios desea. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos la libertad de desear de lo que Dios nos plantea, como también podemos desecharlo. Tú tienes la libertad. Hay la libertad de desear lo que Dios quiere que se establezca en nuestras vidas. Está la libertad, pero también tú lo puedes desechar. Bien, vemos nosotros en el pasaje que aquí está la dimensión de lo que ya había cooperado David en Dios, en aceptar el propósito de Dios. Y aún esa expresión es tan contundente que él insistentemente expresa que no quiere que desampare, que él se vea descubierto aquella acción, aquella intención de parte de Dios hacia él. En la segunda parte del versículo lo menciona: no desampares la obra de tus manos. Si su determinación es que se establezca su deseo sobre mí, tú puedes estar replicando sobre Dios insistentemente que eso se establezca. Es la forma como nosotros podemos dimensionarnos nuestros sueños en la voluntad de Dios. Si tú lo deseas, si tú deseas lo que Dios tiene, lo que Dios quiere plantearte, o lo que Dios te ha planteado, más bien, debe haber una expresión continua de ese deseo de parte nuestro hacia Él. ¿Cuántas veces le has expresado a Dios que deseas que se haga su voluntad, que se cumpla su propósito en ti? En eso es lo que nosotros debemos introducirnos, ¿sabes? El propósito de Dios, como un tercer elemento, es la voluntad de hacer algo que te brinda conciencia y claridad sobre la manera como puedes lograrlo. Eso es propósito. El propósito es la voluntad de hacerlo. Es la voluntad de hacerlo, de hacer algo, y en este caso hacer lo que Dios te plantea. Y no solamente es la voluntad de hacerlo, sino que vas a tener toda la conciencia y la claridad de cómo puedes lograrlo. Un ejemplo de esto: Abraham, Dios le establece, le muestra el panorama de lo que Él quiere para él. ¿Cuál era el objetivo de Abraham? ¿Ser qué? Ser papá de muchas, de la nueva generación en Dios.
Ese es el destino de Abraham. Eso es lo que está establecido en el corazón de Dios. Se lo plantea Abraham. Pero posteriormente vemos nosotros que Abraham, cuando ve ese panorama de parte de Dios, se alinea a Dios. Hay un alineamiento de Abraham en Dios. Y eso se da en las evidencias. Él toma la decisión de tomar el consejo de Dios, de salir de su casa, de su parentela. Y aún le define con quién irse. Allí él cometió un error. Pero en la gran mayoría del consejo de Dios él lo tomó. Y no tenía claridad de qué es lo que iba a seguir sucediendo. Pero cada vez que él avanzaba, cada vez que él iba en función de su destino, pues venía una claridad, venía conciencia de cómo lograrlo. Así pasó con Moisés. Moisés, como esa tipología de ser el salvador del pueblo de Israel, de liberarlo de la esclavitud de Faraón. Después, no solamente es la dimensión de abrir las aguas, sino de llevar al pueblo hasta un punto que Dios le había marcado. Bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque golpeó en 2 oportunidades, ¿verdad? La roca. Pero una parte que me genera gran como una diferencia es en el Nuevo Testamento, cuando la transfiguración de Jesús, Dios menciona a Moisés. Jesús mismo habla de Moisés como uno de los hombres gestores de caminar en el propósito de Dios. Lo que quiero decirte es que nosotros necesitamos caminar en la dimensión de la voluntad de Dios. Y eso parte de alinear nuestros pensamientos. En el Salmo capítulo 143, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vean ustedes cómo insistentemente David está en ese interés de que se cumpla el propósito. Muestra plenamente la voluntad de hacerlo. No es otra cosa. El propósito es la voluntad de hacer algo que te ha planteado, y en este caso la referencia es lo que te plantea Dios. ¿Qué tanta voluntad tienes tú de acceder, de caminar en lo que Dios te establezca? Y no solamente tienes el beneficio de hacerlo, sino también que tendrás conciencia y claridad de cómo lograrlo. ¿Sabes? Una de las cosas muy particulares es que muchos no saben lo que quieren. Muchos no saben lo que quieren. Ustedes como jóvenes se enfrentan en una situación de que no saben lo que quieren. Y eso parece ser un problema común. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Y simplemente nos hemos centrado en la dimensión que se replica, ¿no? Pues no, lo que el salvavidas es estudie. Aún muchos de los que están aquí quizás han tenido la experiencia de estudiar lo que no les gusta, sino simplemente pues estudiar lo que le ha sugerido su papá o por tenerlos contentos. Muchos quizás han pasado de carrera en carrera, pero no saben realmente lo que quieren. Tú como joven no puedes estar en esa incertidumbre. Si tú estás buscando a Dios, una de las cosas que te debes de fijar es que no pase el tiempo, sino que Dios venga a tu encuentro y te dé panorama de tu objetivo. Una de las cosas que marcó diferencia
de los hombres y mujeres que están contemplados en la palabra de Dios es que pudieron lograr ese momento cumbre de entender y visualizar el panorama de Dios, el pensamiento y el camino de Dios. No podemos seguir estando a ciegas. Y cuando Dios plantea su objetivo, ya hay la libertad de que si tú quieres caminar, acceder a lo que Dios te ha definido. Pero tres cosas deben establecerse. Uno, ese objetivo, lo que tú vas a trazar, el camino para establecer tu destino. Número dos, cómo necesitas que tus deseos estén alineados para que contribuyan, construyan, te motiven, te mueven a ir en pos de lo que se ha establecido, de ese destino. Y tres, el propósito de tu camino. El propósito de tu camino. Esa sería la verdadera dimensión de caminar en la voluntad de Dios. Esa sería la dimensión, el alinear mis pensamientos y mis caminos en Dios. Amén. Ponte de pie.